Es grabado, todo va a ser grabado. Buenas tardes, estimada Gabriela. Primero que todo, muchas gracias por aceptar tener esta conversación sobre tu libro. Ayer tuve la oportunidad de adquirirlo nuevamente. Este es el segundo, ¿verdad? Ya sabes cuál es el objetivo de este segundo, ¿verdad? Por primera vez en mi vida no he rayado un libro. Tengo por costumbre rayar todos los libros, con la idea de que voy a regresar a esas citas, ¿verdad? Pero en esto no lo considero necesario, porque voy a regresar al libro completo. Entonces, puedo regresar a cualquier lugar, porque cualquier lugar me resulta agradable, ¿verdad? Entonces, pues, cuéntanos pues sobre tu libro. Cuéntanos primero sobre ti. ¿Quién es Gabriela Seltzer? ¿De dónde salió Gabriela Seltzer? ¿Cómo llegó ahí? Bueno, gracias. En primer lugar, gracias por invitarme a este espacio de entrevistas que realizás y que es tan ameno y tan interesante con distintas personas, ¿no? Nicaragüenses. Ya estuve viendo algunos de tus programas anteriores y te agradezco por invitarme y por invitarnos a mi libro y a mí. Bueno, Gabriela Seltzer es una mujer periodista desde muy joven, que llegó a Nicaragua producto de una inmigración. La inmigración previa que yo tuve fue mi paso de Argentina, donde nací, a México, en el año 1976, cuando estaba muy pequeña, con toda mi familia a causa de la dictadura militar que se había instalado en Argentina, la dictadura de Videla. Nos trasladamos a México y estando en México yo bueno, empecé a estudiar allá la preparatoria y entre las amistades que entablé había muchos nicaragüenses. Eran nicaragüenses que habían llegado a México huyendo de la dictadura somocista y que estaban en México haciendo tareas de solidaridad con Nicaragua, con la revolución que todavía no existía. Llegaban Carlos, por ejemplo, Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy. Yo los conocí en 1977 en el Auditorio Nacional de México cantando sus canciones más conocidas, ¿no? Me acuerdo que yo no entendía la de "Son tus perfumes, mujer", ¿verdad? Yo no entendía ninguna de las palabras que decían ahí. Y luego fui haciéndome amiga de muchos nicas, y siempre de ellos decían, bueno, cuando Nicaragua sea libre, vas a irnos a visitar, te vamos a invitar, vas a llegar allá. La cosa es que cuando ocurre el triunfo de la revolución y anuncian la campaña de alfabetización, yo dije, yo quiero ir. Yo había estudiado en Argentina hasta tercer año de secundaria en una escuela normal, una escuela de profesora. Entonces tenía ahí como el gusanito de la educación y me gustaba mucho todo ese rollo. Aunque luego en México estudié siempre en humanidades, pues, pero ya no en especialidades como docente. Yo traía, o sea, uno me dice, ¿por qué Nicaragua, no? ¿Por qué empataste también tan rápido con los nicas, no? Y fue, yo creo que porque yo conozco a Nicaragua desde antes de nacer, digo yo, ¿no? Mi papá, Gregorio Seltzer, escribió el libro Sandino General de Hombres Libres cuando yo todavía no había nacido. De manera que, y luego El Pequeño Ejército Loco también. De manera que cuando yo nací, esos libros ya existían en la vida familiar. Y el personaje de Sandino, en un país como Argentina, a miles de kilómetros de distancia de Nicaragua, yo creo que solo en mi casa se conocía tanto, ¿no? Sandino. Me acuerdo que en el colegio las amigas, yo hablaba de Sandino y me decían, ¿San quién? Porque era una palabra que no identificaban para nada, ¿no? Estudiábamos mucho a Rubén Darío. Te voy a contar algo, vos sabés que los argentinos tienen fama de... Dino era un santo milagroso para la gente, porque San Dino, decía Dino, pues. Sí. Claro, me decían San quién, ¿no? No, y te quería contar una anécdota divertida con respecto a Darío, y es que en Argentina, desde que cursé el primer grado, nos enseñaban la poesía de Darío, la obra de Darío, y yo me sabía al dedillo la mayor parte de sus poemas,
al punto de que yo creía que Darío era argentino, porque no lo enseñaban y no nos aclaraban que era nicaragüense. Vos sabés que los argentinos tienen fama de ser medio petulantitos y pedantes y qué sé yo. Entonces, nunca nos dijeron que Sandino, o yo no recuerdo, pues, perdón, que Darío era nicaragüense. De manera que cuando yo vengo a Nicaragua y veo el Teatro Rubén Darío, el no sé qué Rubén Darío, yo decía, ¿y por qué Darío está aquí, no? Entonces me decían, bueno, ¿por qué es nicaragüense? Entonces, bueno, el asunto es que mi papá escribió libros sobre Nicaragua, él amaba Nicaragua antes de conocerla incluso, escribió mucho sobre la historia, a él le atrapó buscando la historia buscando la historia del golpe de Estado a Jacobo Arbenz en Guatemala. Él se topa con el personaje de Sandino en Centroamérica y él comienza a investigar sobre esa historia, y de hecho él pospone el libro que iba a escribir en el año 55 sobre Guatemala hasta creo que el año 1959, se llamó El Guatemalazo el libro. Lo publicó, pero después de publicar sus 2 libros sobre Sandino. De manera que, bueno, yo crecí con esa historia, con ese personaje, entonces no me costó en absoluto hacerme amiga de los nicaragüenses que yo conocí en México a mis 16 años, 15 años. Y luego cuando anunciaron la campaña de alfabetización, decir, pues yo me voy para allá. De hecho, llegué a Nicaragua y a la semana tenía montones de amigos y amigas, ¿no? Cosa que no me había ocurrido en México en 3 años de vivir allá. Mira, creo que ayer fue que hablamos por teléfono, tuviste la amabilidad de confiarme algunos aspectos familiares muy personales y me quedé con el gusanito de conocer más de los Celsen. Y tú me dijiste que son de origen alemán. O sea, tus ancestros vienen de Alemania, una parte judíos alemanes. Sí. ¿Verdad? Y que son sobrevivientes del Holocausto y todo. Porque, para serte honesto, yo como nicaragüense, cuando pienso en tu papá y en sus 2 libros, yo digo, de cómo jodido a un periodista argentino le pudo haber motivado Sandino. Pues, primero, Argentina es un país enorme, yo no sé cuántas veces será el tamaño de Nicaragua, ¿verdad? Segundo, su economía, su cultura es monumental en términos relativos con respecto a la de Nicaragua. Entonces, pero ayer que tú me explicaste eso de que tienen en antecedentes de origen judío, yo he comentado que realmente Hitler no mató judíos, Hitler mató alemanes de ascendencia judía. O sea, son cosas distintas. O sea, por hablar de judíos, pareciera como que son gente de ningún lado. No, eran alemanes nacionalidad de ascendencia judía. Claro. ¿Tú quisieras compartir un poco? Bueno, sí, ¿Quisieras compartir un poco o no sé? Mis abuelos por parte de padre eran alemanes, el apellido era Seltzer Hendler, y cuando llegó mi abuelo a Argentina lo recortó el apellido porque no le entendían, era muy largo y quedó en Seltzer. Se escribía con T y Z. Luego, cuando inscribieron a mi papá al nacer, se equivocaron en el registro público de las personas y lo inscribieron con S, por eso quedó S-E-L-S-E-R, de la manera más sencilla, lo cual a mi papá le agradaba mucho porque no tenía que estar deletreando un apellido tan difícil a cada rato, ¿verdad? Porque tenía muy poca paciencia y sentía que perdía tiempo que podía dedicar a escribir sus libros cuando tenía que dedicar tiempo a estas cosas, ¿no? Entonces, por parte de mi abuelo paterno eran alemanes, por parte de mi abuela paterna, ella se llamaba Rebeca Joffé y era ucraniana. Y bueno, ellos salieron cada uno con su familia. Ella salió de Ucrania y mi abuelo salió de Alemania hacia Argentina y allá se encontraron. Eran inmigrantes como muchísimos argentinos que provienen de inmigrantes europeos, concretamente de la época del Holocausto nazi. Por parte de mi mamá también había argentino, había italiano, portuguesa, mi bisabuela y vascos también.
Ya entrando un poco en el tema de tu libro, como dice la Biblia, yo sé que no eres tan religiosa, pero dice, Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo, ¿verdad? Hay un origen en lo que sucede. Entonces, la primera aspecto que a mí me motivó de leer tu libro tiene que ver con el hecho de que lo que para ti representó incorporarte a la alfabetización era complementar lo que tu papá había aportado en términos teóricos al conocimiento de Sandino. Tú, como su hija, querías complementarlo con el aspecto práctico, involucrarte en una tarea que representaba la realización, ¿verdad?, de aquel sueño de un Sandino héroe, de una gesta heroica. En mi caso, y lo relaciono, fue el movimiento cristiano. O sea, yo entré a la lucha política a través del movimiento cristiano. A nosotros se nos inculcó de que nosotros estábamos destinados a redimir al pueblo nicaragüense, a salvarlo de sus pecados históricos, entre los cuales había estado pues, el estar subordinado a una potencia como eran los Estados Unidos. Entonces, esa parte me resulta bonito porque la impronta de la influencia cristiana, aunque yo no sea un católico practicante, me ha durado para toda la vida. Y es lo que observo en ti. A la edad en que tú veniste a integrarte a la alfabetización, se siente la impronta, la marca profunda que dejó en tu vida, en tu formación, esa experiencia. Primero venías de Buenos Aires, luego pasaste al DF y luego terminaste en el campo nicaragüense. Entonces, cuéntanos eso de la impronta que significó para ti pasar de una experiencia tan radical de la vida urbana a la vida rural y cómo eso te ha acompañado durante toda tu vida. Sí, bueno, yo creo que pues el arrojo, la irresponsabilidad que uno tiene cuando es joven, ¿no? Adolescente, hacer las cosas sin pensarlo mucho, ¿no? Sino que yo tuve el impulso de decir, yo quiero ir a Nicaragua, mis amigos me decían, tenés que ir a Nicaragua, yo dije, voy a ir. Mi papá, que amaba tanto Nicaragua y Sandino, y era un admirador de la lucha sandinista, durante la insurrección y toda la etapa previa al triunfo de la revolución, él fue el primero que brincó y me dijo, no, no vas. Y entonces, ¿qué vas a ir a hacer? Claro, a él le dio miedo como padre, yo era la menor de sus 3 hijas, mujeres, y entonces me dijo, no, 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 de ninguna manera, ¿qué vas a ir a hacer? Y menos en la montaña, ¿qué montaña vas a ir? ¿No? Entonces le dije, yo voy a ir a alfabetizar y ya quiero ir a la montaña, quiero ir a alfabetizar a los campesinos. Y entonces, bueno, me costó convencerlo. Y yo siempre cuento una anécdota que yo sé que si mi papá viviera le daría mucha risa oírla ahora, y es que yo pasé como una semana enojada sin hablarle porque él me había dicho que no podía venir a Nicaragua y obviamente él tenía que pagarme el boleto de avión, pues yo tenía 18 años y no tenía ningún ingreso, dependía absolutamente de él, no era solo el permiso, era comprar el boleto. Entonces yo estaba enfurruñada pues porque él no me dejaba venir. Y entonces como él me veía triste y enojada, un día me dijo, hablemos de padre a hija, de amigo a amiga, quiero que me des una razón válida para que yo te deje ir a Nicaragua a tus 18 años sola, a viajar hasta unas montañas en un país desconocido, 6 meses. ¿Qué argumento me dice? ¿Me das de peso? Si vos me das un solo argumento de peso, yo te dejo ir. Y yo no sé, mira, yo no sé quién me dictó la frase, quién me dijo, pero yo lo quedé viendo fijo y le dije, vos escribiste la teoría y yo quiero hacer la práctica. Y mi papá se queda y se agarra la cabeza y me dijo, me ganaste, mañana te compro el pasaje. Y me abrazó, bueno, y fue súper lindo y emocionante, ¿no? Porque me dijo, ya con eso me está dando un síntoma, una señal de madurez de tu parte, te dejo ir. Claro, después cuando estaba caminando en aquellas montañas con ese lodo hasta la cintura, que me iba en los hoyos, en los charcos, en los guindos, decía yo, ¿a qué hora me vine a meter aquí? Tenía razón mi papá. Mira, obviamente está claro pues que tú y tu papá periodista, ¿verdad? Le recuerdo
yo soy economista de profesión, pero en algún momento también he ejercido el periodismo, ¿verdad? Entonces, yo he sido un poquito de todo, como las pupusas, un poquito de queso, un poquito de frijoles, un poquito de ron, Está bueno eso. y luego las revueltas. Entonces, mira, es algo que no se me olvida nunca, el concepto periodístico del arte de la titulación. O sea, el título puede hacer toda la diferencia del mundo al momento de llamar la atención del lector sobre una noticia. Y aquí estoy viendo tu libro donde dice Banderas y Harapos, relatos de la revolución en Nicaragua. Entonces, la palabra clave para mí es relatos, porque tiene que ver con relatoría. Entonces, cuando uno escucha la relatoría de la OEA, la relatoría de las Naciones Unidas, entonces uno dice, ah, ellos son los que explican lo que ha ido sucediendo y a lo que se ha llegado. Entonces, cuéntanos de esa palabra, relato, ¿qué es lo que tú quieres expresar en ese subtítulo para darle sentido? Porque Banderas y Harapos ya leí que tiene que ver con una canción de autora costarricense, etcétera. Eso pues, y además es un poquito intuitivo. O sea, una bandera transformada en harapo. Eso es lo que yo interpreté en lectura, porque evidentemente como periodistas nos inducen a que no solamente no leamos literal, sino entre líneas. Entonces lo que yo entre líneas es que es una bandera transformada en harapo. Pero la palabra que después me llamó la atención es relatos. ¿Qué es lo que estaba en tu mente cuando escogiste ese concepto de decir lo que ibas a hacer en el curso de tu libro? Sí. Mira, claro, Raúl, este libro está formado o está hecho, mejor dicho, a partir de historias que yo viví y que quise contar. Las historias de la cruzada de alfabetización comienza con esas historias. La primera parte del libro cuenta mi llegada a Nicaragua, toda la organización de la cruzada, mi relación con el padre Fernando Cardenal, a quien conocí recién llegada y me puso a trabajar contando botas de hule y lámparas en la bodega porque yo quería ayudar en lo que fuera, ya como un servicio gratuito, pues voluntario a la cruzada mientras llegaba el día de movilizarnos a la montaña. Yo me basé para hacer el libro en esa etapa en mi diario de campo, porque obviamente la memoria después de 30 años es muy débil, ¿no? Entonces uno no retiene las fechas, puedes retener pasajes, anécdotas, historias, rostros de personas, nombres, pero no te podés acordar qué día exactamente, a qué hora pasó un suceso, ¿no? Yo llevaba, pues tal vez con mi instinto ya de periodista que traía dentro y no lo sabía, yo hice un diario de campo donde apuntaba todos los días, varias veces al día, lo que iba sucediendo. Por eso sale la historia de los nacatamales, del árbol de nacatamales, porque yo anotaba, encontré un árbol que tenía limones y un árbol que tenía zapotes y andaba una camarita, entonces les tomaba fotos al árbol porque jamás yo había visto fruta en los árboles, ¿no? Yo las veía en el supermercado porque era una muchacha absolutamente urbana. Entonces ahí fue que me enganchan las muchachas, las chavalas un día y me dicen, el árbol de nacatamal no lo conoces, y me engancharon con que había un árbol, me hicieron creer que daba nacatamales. Y yo, ingenua absolutamente, que también esa es otra cosa que heredé de mi papá, que él fue siempre un hombre muy ingenuo, pero en cuanto a la ingenuidad sana, ¿no? Un tipo que le hacías una broma y te lo creía, ¿no? Entonces yo creía que había un árbol, porque además me habían dicho cuál era, ¿no? En la capilla. Y yo le decía, ¿pero por qué no tienen nacatamales? Le decía, no, es que los nacatamales da de lunes a viernes y nosotros aquí nos reunimos sábado y domingo y los sábados y domingos no da. Y entonces yo lo creía, ¿no? Hasta que alguien llega, Ernesto Cabrerita llega con un nacatamal de regalo y me dice, abrilo por favor. Y cuando yo lo abro veo que es comida, ¿no? Tenía masa, carne, bueno, etcétera. Total que esa historia está contada en el libro y luego dio pie también a un libro para niños que se llama La gallina revolución y el árbol de nacatamales, que salió en 2018, que es un cuento infantil. Volviendo a lo que estábamos, ¿por qué se llaman relatos? Bueno, porque son recuerdos escritos a manera de cuentos, pero como son cuentos reales, son relatos. Podía haberle puesto crónica, pero más bien la crónica es la segunda parte del libro, ¿no? La parte en que yo retomo todas las historias de coberturas periodísticas, mi experiencia como corresponsal de guerra, una actividad que desarrollé durante 7 años,
en el diario Barricada. Fueron vivencias muy duras, muy traumáticas. Justamente ayer, antier, lamentamos la muerte de mi colega Javier Reyes Alba, quien fue mi jefe en Barricada. Él era el jefe de información del periódico, un compañero entrañable, brillante, divertido, que te enseñaba con cada palabra. Y de verdad, pues que hace mucha falta Javier. Nos dolió mucho, a mí personalmente me dolió mucho su muerte a causa de un cáncer. Bueno, entonces decidí llamarlos relatos de la revolución porque son relatos, algunos más breves, otros no tanto, pero refieren a hechos históricos o sucesos, pues sencillamente que me ocurrieron, ¿no? Y de los que fui testigo. Quiero presentar al amigo, al ingeniero Wendel García, que aparentemente, pues es obvio, en la pantalla parece que solo estamos tres, ¿verdad? Tú, yo y él. En el caso de Wendel, para mí es como que hayan 20 personas en una. Y te voy a explicar por qué. Primero, es mi compañero de toda la secundaria, desde primero a quinto año. Segundo, tenía la misma edad que nosotros, que tú y que yo, de la época que estamos hablando. Tercero, es una mezcla interesante de esteliano y jalapeño. Entonces, ahí no sabes si estás hablando con un jalapeño o con un esteliano o con las dos cosas. Yo quisiera, como ahorita Wendel, a que se incorpore, comente algo y a lo que te ocurra, aprovechar que es una oferta por tiempo limitado, Wendel. Si pero quieres, jalapeño de Nicaragua, de Jalapa, ¿verdad? Porque en Jalapa, México... sí, porque hay Jalapa en México. Okay. Pero el Jalapa de México es con X. El de sí, claro. Wendel, adelante. Tu audio. Tu audio, Wendel, tu audio. Tu audio, tu audio. No se oye. Activa tu audio. Está en un carro. Sí. Adelante, Wendel. Sí, ¿me escuchan ahora? Ahora sí. Gaby, un placer de poder conocerte ahora a través de esta actividad que promovió Raúl. Yo en realidad tenía información tuya. Fíjate que la primera vez que escuché tu nombre, esta es una anécdota, ¿verdad? Yo tenía más o menos como en la década del 70, 72, creo. Tenía a mano el libro de tu papá, y cuando un amigo mío, que no sé si lo recuerda Raúl, se llama Edwin Ramón Valladares, ya es un muchacho de Estelí que pues, estuvo en las tropas, creo que estuvo en las guardafronteras por allá por el... Edwin Valladares, me acuerdo, y tengo una foto con él, un chele. Exactamente, entonces yo una vez le visité a Edwin en Estelí, y él, perdón, en Jalapa, y él saltó feliz diciéndome que te conocía, que te había conocido, y el comentario de él fue porque yo le había reclamado que se me había robado el libro de tu papá y nunca regresó a mis manos. Entonces, él me hizo ese comentario, pues como fue una salida de baño, pues. Entonces, pues me alegró eso, pues saber que estaba por allá, que estaba por Nicaragua en esa oportunidad, hace muchos años, lógicamente, y hasta ahora tengo la oportunidad, pues, de tener esta vivencia contigo. Me alegra mucho, ¿viste? Te lo transmito ahorita. Gracias, Wendel, mucho gusto, mucho gusto. ¿Y qué te hizo él? Wendel está ¿Perdón? en Los Ángeles. ¿Qué sabes de Valladares? ¿Qué sabes de él? Mira, Valladares está en Managua. Él estuvo un tiempo en tratamiento en Cuba, no mucho tiempo, después regresó y se ha mantenido un poco ahí sin mucha actividad, calmo, pues, por llamarlo así. Estuvo un tiempo en Canadá, creo que mandó a sus hijas para Canadá, pero no únicamente por algún vínculo, pues, que tenían de trabajo con la oficina canadiense de proyectos allá en Managua. Viajaban en algunas ocasiones, pero ellos permanecen en Managua. No, las hijas están en Canadá. Hablar con él, saludámelo, por favor. Ok, está bien, está bien. Un poquito avanzando en la cuestión de los relatos, siempre tú ya estás con 40
y 40 años de vivir en Nicaragua, familiarizada con el tema recurrente del aspecto político, que está siempre presente compitiendo con el béisbol. O sea, son dos cosas centrales, el béisbol y la política. Pero algo que a mi manera de ver no logra arrancar el concepto del cambio cultural. Del cambio cultural. ¿Qué pasa? En Nicaragua, a mi manera de ver, y eso yo lo he comentado, por ejemplo, con el doctor Humberto Vélez, con su libro, En busca de la Tierra Prometida y todo, yo le dije a él que la naturaleza de nuestra historia es de carácter cíclico. Cada vez y cada cierto tiempo se repite el fenómeno. Y desgraciadamente, si fuera cíclico ascendente, sería por lo menos pues la satisfacción de que la próxima vez o hay más muertos o hay menos muertos, pero no, o sea, es descendente, o sea, como que cada vez lo que se repite deja un país más adolorido, más complicado y con un montón de entuertos que resolver, de forma tal que el que viene pasa invirtiendo la mayor parte de su tiempo en resolver esos entuertos. Por un lado, tú eres argentina y un poco mexicana, quieras o no, uno es lo que por donde uno ha andado. Entonces, yo no creo, Gabriela, que lo que nosotros vivimos sea exclusivo de Nicaragua. Creo que es exclusivo, que atañe a prácticamente todo el continente. Por ejemplo, uno lo puede ver en Perú. Ha habido periodos donde han habido presidentes cada 15 días. Perú ha pasado por esa etapa. Argentina misma, en algún momento pasaron como 3 o 4 presidentes en el periodo como de 3 meses, 4 meses. En Perú también igual. En todo el continente ha habido una situación difícil, ¿verdad? Difícil. Y algo que en común sí tenemos, además de esa inestabilidad, es que todos responsabilizan a los Estados Unidos de sus males. Todos, sin excepción. Ya sea por acción o por omisión. Entonces, yo estoy tratando de compartir con todo el tema de que cuándo vamos a comenzar a hablar del cambio cultural, que no tiene que ver meramente con la esfera educativa o la educación formal, sino inducir cambio en el comportamiento, inducir una transformación en las actitudes y todo. Yo sentí tu libro un aporte, un buen aporte en ese sentido, porque nos invita a un análisis introspectivo. Y yo lo que tengo y lo que domino es my broken English, inglés quebrado, chapiollo. Pero hay una expresión que se me ha quedado grabado y ahí ando como metía, escaping inward, escapando hacia adentro. Entonces, ¿cuándo va a ser el momento en que no solamente los nicaragüenses, sino los latinoamericanos en general, tratemos de abordar el tema del cambio cultural? No, me gustaría tener tu opinión como periodista, como mujer, porque pues, es parte de todo ese proceso, ¿verdad? Digamos, las mujeres son víctimas, los niños son víctimas, los obreros son víctimas, los empresarios son víctimas, todo el mundo es víctima, pues. Y culpa de Cristóbal Colón y después vinieron los otros y entonces siempre hay un culpable, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento vamos a tratar de reflexionar, de explorarnos a nosotros mismos, descubrir la riqueza y el potencial que hay en nosotros mismos y de qué manera pueden ayudar ustedes los periodistas? No sé si los periodistas podamos ayudar de alguna manera, pero sí me parece que todo pasa por saber escuchar a la otra persona, porque eso permite, desde que uno escucha a sus hijos, ¿no? Que está llorando, a ver qué tenés, que está chiquito, qué te pasa, dedicarle ese tiempo, escuchar lo que el niño se exprese. Lo vemos, hay gente que le dice, cállate chaval, lo deja de pegar, ¿no? Y entonces tal vez el niño quiere expresar algún problema y los padres no lo escuchan. También lo vemos en las relaciones de pareja, que llegan los matrimonios a matarse por falta de escuchar al otro, de atender, de conocer, ¿no? De saber qué quiere el otro, qué necesita. Y eso te lleva de inmediato a la tolerancia, que es una virtud de la que adolecemos en la mayoría, no solo diría yo de América Latina, del mundo entero, ¿no? El ser humano está concentrado en él mismo, en superarse, en una carrera consigo mismo para tener esto, para tener lo otro, para progresar, entre comillas, salir adelante, y le vale la persona que tiene al lado, ¿no? Y el prójimo. Yo creo que me parece que
por un lado la tolerancia, el saber escuchar a las personas, y por el otro lado buscar en tu pasado, tratar de conocer tus ancestros, de dónde venían, cuáles son tus lazos familiares, cómo fue esa historia. ¿Por qué? Porque todo eso te aviva la memoria, y el ejercicio de la memoria es importante para no repetir los ciclos históricos. ¿Ya? Lo estamos viendo en países que no. En Colombia, por ejemplo, yo estuve hace unos 3 años, están haciendo un trabajo importante sobre memoria en las comunidades que fueron afectadas por la guerra, con sobrevivientes, con víctimas, donde están recogiendo todos los testimonios, porque al recuperar la memoria le das un lugar a esas personas que perdieron a sus familiares en un conflicto armado o en un conflicto político, y por lo tanto el dar lugar ya te permite dar un espacio en la sociedad a ese ser humano que está rechazado y que está desplazado, víctima de la intolerancia. Eso es en resumen. Me parece que el trabajo de los periodistas, me preguntas vos, pues yo creo que es ese, ¿no? Contar las historias, aportar a la memoria. Me encanta y te agradezco en este particular. Tuve la siguiente experiencia esta madrugada en el hotel que me quedé hospedado. El responsable de vigilancia, una persona humilde de 53, 54 años, porque en mi casa la estoy remodelando, no podía quedar en ella, me hizo una disertación sobre la situación de Nicaragua del nivel de Harvard, Oxford y Cambridge combinado. O sea, nunca en los 15 días que había, y todo fue hacer 2 o 3 preguntas y permitirle que él se expresara. O sea, al punto está que soy egoísta. No estoy para repetirlo lo que él me dijo. Ay, yo te iba a pedir que lo compartieras. Resumilo, pues, lo que te digo. Bueno, básicamente, él me dijo pues de que en la actual circunstancia todo indica de que están tratando de forzar una situación a 2 bandas, ¿verdad? Y la parte dominante del panorama político es la que está tratando de forzar esa situación, al estilo de lo que existió tiempo atrás con el PLC y el Sandinista. Entonces, lo interesante del fenómeno en que es del lado del que tiene el poder, el que está, tú sabes lo de los trajes Gómez, ¿verdad? Los trajes a su medida. O sea, el que tiene el poder está haciendo el traje a su medida, ¿verdad? Y entonces, me explicó todos los aspectos del abril del 2018, en los aspectos en donde había justicia de por medio en el sentido de la protesta, de la lista de agravios que se acumularon, pero también algunos excesos de ese lado, cuando hubo aspectos que se salieron de control y era una cuestión completamente espontánea, donde también hubo víctimas de los 2 lados, ¿verdad? Entonces, luego explicó de la situación desesperante que hay a nivel de la gente, del hambre. Ahí estaba el muchacho que le ayuda de 20 años. Que lo combiné, que en mi casa, en Jinotepe, me están cuidando la casa porque no estoy allá, un señor campesino y su hijo de 20 años. Gabriela, tuve una conversación en inglés con el muchacho, más perfecto que un norteamericano, y nunca salió de Nicaragua. Es tanto la desesperación por tratar de labrarse una oportunidad que la gente está sacando, como la terapia que hablaran del sufrimiento de los judíos, como extrayendo de ese sufrimiento valor para sobreponerse, porque aspira a ganar un salario como el que se paga en un call center, porque el que se paga en la zona franca es un salario raquítico. Y si hablamos aparte de la zona franca, más raquítico todavía. Entonces, la gente le tiene un amor infinito a este país. La gente nicaragüense ama a Nicaragua y quiere una oportunidad. Y tiene conciencia que nos merecemos lo mejor. Entonces, sinceramente, o sea, para mí fue algo tan lindo, porque yo he podido hablar con los taxistas, con los vigilantes. Una muchacha, por ejemplo, ahí en la casa le pedí que me hiciera el jardín, y lo único que yo le tuve que instruir de lo que quería que hiciera, trata el jardín como que fuera tu jardín. Entonces está fácil. o sea, ¿de qué palo? Yo no sé nada. Claro. Yo no sé nada de jardines. soy hijo de finquero, pero nunca viví en la finca. Entonces, ¿qué jodido voy a saber yo de jardines? Ella, no se preocupe. Mira, corta las flores
No, me dice, primero consígame el jarrón, me dice, porque si corto las flores y no hay el jarrón listo, se marchitan al corto. Ah, correcto, entonces primero, ok, ya sé ahora que primero el jarrón, no hay que cortarla, si no el jarrón donde se van a poner. Entonces, para mí ahorita, yo me siento feliz de estar en mi país y yo estoy invitando que vengan 100,000 nicaragüenses en caravana desde los Estados Unidos a integrarse a la vida social, económica y política de su país. Que vengan a invertir $500 por aquí, 1,000 por allá, pequeño, mediano, grande, ¿verdad? Sí, hay muchos retos, hay mucha preocupación, hay mucha incertidumbre, pero honestamente yo creo que una invasión masiva de nicaragüenses desde el exterior a Nicaragua, o sea, va a ser una invasión extranjera, porque al fin y al cabo, para la élite política de Nicaragua, los nicaragüenses exteriores no existimos, no tenemos derecho. Es más, nos prohíbe colaborar con lo que pasa en Nicaragua. O sea, resulta sospechoso. O sea, si yo quisiera colaborar con $50, entonces que la CIA me dio $50 para que yo se los diera a alguien aquí. Entonces, o sea, ¿y qué pasó con mi trabajo? Esos $50 yo me los gané trabajando. Yo soy libre de decidir cómo los quiero invertir, siempre y cuando sea en cosas lícitas. Entonces, esa fue la experiencia porque tuve anoche y por eso es que me llamó inmediatamente, de nuevo, relatos. Oh, Dios, entonces yo también puedo relatar, Dios. Poder relatar, y es súper fácil, te digo, porque los relatos te permiten, es una técnica literaria que te permiten enfocarte en episodios o en recuerdos breves y poder decir, ok, relato esto y ya, y en otro capítulo relatas otra cosa, y luego vos después armás el libro. Cuando te decía el otro día, ¿no?, de tus experiencias como inmigrante, no pensé hacer una novela porque uno dice, uy, voy a escribir una novela de 150 páginas, entonces solo pensar que vas a escribir una novela ya te abruma, te aflige por dónde empiezo, qué le pongo, cómo hago, cómo mantengo el hilo. Entonces, en este caso de los relatos te da la chance de que es como que fueran postales, ¿no?, a nivel gráfico, o una colección de cuentos. Claro, si vos ves el libro lleva un hilo, lleva un orden, y bueno, es lo que lo hace, no parece pues una colección de cuentos aislados, porque tiene un hilo como una novela, como una historia novelada, pero real. Yo te quería comentar, aunque no me lo has preguntado, pero tal vez la mayor satisfacción que este libro me ha dado a mí es saber que ayudó como una terapia, porque a mí me ayudó como una catarsis para sacar de mi interior un montón de recuerdos y experiencias que me causaban dolor, como la gente que vi morir en la guerra, los chavalos del servicio militar que vi caer heridos o muertos, periodistas, colegas míos que murieron cubriendo esos sucesos en el norte, en esa zona de las Segovias, que yo lo pongo en el libro. Yo la amaba, pues los cerros de Macaralí, de Jalapa, de Fila la Yegua, era precioso, pero los veíamos en llamas, pues, porque la contraatacaba, incendiaba cooperativa, venía el ejército sandinista, disparaba, tiraban las BM-21 y entonces se armaba un gran incendio. Y yo le decía a los fotógrafos con los que me tocaba hacer equipo, ¿no? Te imaginas, decíamos, cuando vaya aquí, venga la paz y haya todo un teleférico y podamos recorrer todas estas montañas. Y bueno, hace poco estuve en las zonas de Peñas Blancas, de Tisey, que es un poquito más cerca, y bueno, pensaba yo, ya pasó pues la época terrible de la guerra, que ojalá no vuelva nunca. Y bueno, ves cooperativas y lugares que se han estado convirtiendo en proyectos agroturísticos también, ¿no? Este libro, como te decía, a mí me ayudó a sanar recuerdos dolorosos, a recapitular un poco lo que fue mi vida y sin quererlo yo, sin saberlo, contribuyó también a que las familias pudieran hacer ese ejercicio de memoria entre ellos. Yo recibí centenares de cartas de lectores y lectoras que me decían, yo tengo hijos y yo fui enfermera, tal vez suponete, qué sé yo, del ejército, y yo nunca le hablé con mis hijos, que ahora tienen 20 y pico de años, nunca les conté lo que yo había pasado, ni las muertes que vi, ni las tragedias, ni los dolores, las separaciones, el desarraigo, la muerte. Y decía, y a partir de que leí tu libro, empecé a hablar con ellos sobre eso. Y al revés, ¿no? Hijos que me decían,
muchachos que me decían, por primera vez hablé con mi papá y le pedí que me contara si él había estado también en un batallón en la guerra. Él nunca quería hablar, le di tu libro, me dicen, y lo leíamos juntos. ¿Ya? Entonces, son ejercicios de memoria. La memoria es importante para la formación de una sociedad, porque es el tránsito entre el pasado y el presente, es el nexo que nos mantiene unidos a una propia historia, ¿no? Yo quisiera, por ejemplo, le digo a mi hija es nicaragüense, y yo le digo, yo quisiera ir a Ucrania, al pueblo donde vivían mis bisabuelos, mis tatarabuelos. Ese pueblo fue diezmado por los nazis, no quedó nada. Y yo quisiera ir para saber cómo está ahora, porque dicen que volvió a formarse el pueblo, ¿no? Se llamaba Podolsky. Y bueno, pero imagínate ir desde Managua a Ucrania, y menos con esta pandemia, no se me ocurre cómo, ¿verdad? Pero ese es un proyecto que ojalá tenga vida para algún día hacerlo. Gabriela, tú directamente, ¿cuántas veces recordás que te metiste de apelito? ¿Perdón? ¿Cuántas veces recordás que te metiste de apelito? O sea, que te pudieron haber matado. Muchas. Y cubriendo la guerra, muchas veces, por lo menos unas 10, 15 veces. Pues. A mí un balazo me perforó el sombrerito que tenía y no lo sentí en el momento hasta que horas después me quité el sombrerito y estaba todo chamuscado arriba, ¿no? Otras veces la contraemboscaba una caravana y nosotros habíamos pasado 5 minutos antes, ¿no? No nos tocó, no me tocó. Otra vez hubo un ataque en el 84 a la cooperativa La Sorpresa en Jinotega, y yo la iba a cubrir y me salvé, digo yo, pues porque el corresponsal que estaba en la zona, que era un periodista que se llamaba Juan Matos, él exigió que él quería ir porque era el corresponsal y tenía una cámara nueva que le había dado el periódico, y él quiso ir a cubrirlo. Y bueno, otro equipo de barricada que andaba ahí también del periódico se apartó, yo me aparté, le dijimos andar, y a los 15 minutos los emboscaron y lo mataron. Esa es una cosa, Gabriela. La otra es, ahorita, hoy es 5 de junio. 5 de junio, pero en el 2021, ahorita de repente lloras, de repente se te salen lágrimas sin que tenga necesariamente relación con algún hecho específico, pero que puedas de alguna manera relacionarlo con todo lo vivido. Aún todavía a tus 60 años se te salen las lágrimas. No, se me salen lágrimas por el presente. Correcto. No por el pasado. Correcto. Sí. Yo quiero de hacerte saber de que no quiero que esta sea la primera y la última. Por lo contrario, yo voy a reproducir este video para invitar a todo el mundo que lea tu libro. Para mí ha sido la única cosa que voy a extrañar cuando ya me regrese definitivamente a los Estados Unidos, Nicaragua, son las bibliotecas norteamericanas. Un trillón de libros a mi disposición, sin pagar un centavo. Digamos, yo sacaba libros de George Skier, el norteamericano, que hizo un relato lindo, completo, la diversidad ecológica de Nicaragua. También sobre el canal, cuando todavía no existía el canal de Panamá, cuando en el Congreso de los Estados Unidos estaban discutiendo si construían o no el canal por Nicaragua, y competía con el proyecto alternativo de Panamá. Entonces, eso sí lo voy a extrañar, porque siento que la cultura cura. Ya, igual, la educación de la cultura es básica para el desarrollo humano y para la tolerancia de la que hablábamos, ¿no? Del escuchar al otro. Claro. Entonces, al primero que quiero invitar, Wendell, esto lo compras a través de Amazon. O sea, Amazon. Y en realidad está bonito que por el momento Gabriela solamente lo tenga disponible en versión física, no digital. No sé, porque siempre hay uno huele el libro. Bueno, ahorita el libro está en Hispamer y en Literato, pero ya quedan poquitos ejemplares de esta última edición, que es la 4ª. Estoy pensando hacer una nueva edición o una reimpresión, mejor dicho, porque sería el mismo libro. Pero bueno, posiblemente antes de que termine el año lo puedo imprimir. Yo hago edición de autora, o sea, yo imprimo mis propios libros, no tengo editorial.
y bueno, así lo he realizado hasta ahora. Yo misma lo vendo, llego a la librería, al principio me decían, ¿y dónde está la autora? ¿No? Porque yo bajaba del carro sudada, cargando los paquetes de libros, ¿no? Y ¿dónde está doña Gabriela? Soy yo. Entonces, la Mira, gente... que me corrija Wendell. Tú eras lo que en Estelí le decíamos el apodo a un compañero de secundaria. Eres bandeja, pichel y vaso. Bandeja, pichel y vaso, todos, ¿eh? Se venía... Ese es el apodo más divertido que he escuchado, bandeja, pichel y vaso. Entonces, mira, te quiero agradecer infinitamente por la oportunidad. Quiero agradecer a Wendell también por habernos acompañado. No sé si Wendell quisiera agregar algo, pero que si se da la ocasión, que sea entre un grupo de personas que hayan ya leído tu libro, para que tengan la oportunidad de hacerte preguntas, de comentarlo. Podemos hacerlo. Nosotros, yo participé en varios debates en las universidades sobre mi libro. Lo presenté en Granada, lo presenté en Masaya, estuve en Ocotal, estuve en León, en Matagalpa, y bueno, y siempre que asistíamos a las representaciones, la mayor parte de las veces fui en Somoto también. Fui con Marlene Álvarez, cantante ex integrante del grupo Pancasán, y cantábamos canciones alusivas a esa época también, como para una manera de contar la historia a los jóvenes, ¿no? Claro, claro. Bueno, no sé, Wendell, si quieres agregar algo, pero por mi parte, 1.000.000 de gracias, deseándote lo mejor en tus futuros proyectos. No sé, ¿cuál es tu próximo proyecto? ¿Estás trabajando en algún proyecto específico? Vivir. Seguir trabajando como periodista, que es lo que hago, como editora de textos también, me estoy dedicando a eso. Y bueno, tengo un libro en proceso que espero que pueda ver la luz pronto también. Gabriela, una pregunta para Gabriela. ¿Está en México? No sé dónde está, no quede claro. ¿Está en Nicaragua? ¿Dónde está residiendo actualmente? Yo vivo en Managua, yo no me he ido de aquí. Ay, yo pensé que estabas en México. No, yo me fui a México 2 años y medio, del 92 al 94, al 95, después que murió mi papá, para acompañar un tiempo a mi mamá. Pero luego desde el 94, solo estuve 2 años fuera, y desde diciembre del 94 estoy aquí, no me he ido nunca. Trabajé como corresponsal de la agencia alemana de noticias, la DPA, durante 24 años. Y ahorita trabajo para la agencia AP y trabajo en una mesa de noticias internacionales de la televisora alemana Deutsche Welle, desde Managua. Y también edito libros, edito cuentos, así que si se animan a escribir sus memorias, a los dos, desde ya me pongo a la orden, les cobro barato. Muchas gracias. Mira, Wendell, y también a Wendell lo quiero invitar. Algo sobre los inmigrantes, porque tú eres inmigrante en Nicaragua. Esa es una cuestión interesante. Tú eres diáspora argentina en Nicaragua. Eres parte de la diáspora argentina, que por cierto, cada día es más numerosa. Yo he encontrado argentinos, claro, no bailan ni tocan como Gardel, pues, ¿verdad? Pero son argentinos, pues, al fin y al cabo, ¿verdad? Entonces, son parte de la diáspora argentina en Nicaragua. O sea, nosotros tenemos diáspora alemana, tenemos diáspora española, bastantes españoles, chilenos. El profesor Fidel Coloma produjo el texto más lindo, curso superior de español. Qué cosa más linda. Todos admiradores de Rubén Darío. Y te agradezco esa anécdota que contaste, que pensaste siempre que Rubén Darío era argentino. Sí. Claro que era argentino, por lo grande. Gaby, me gustaría tener el enlace, el contacto de Gaby, por aquello de que nosotros no circulamos las anécdotas, los relatos y todas esas cosas. Y mi correo no lo tienen, pero mi WhatsApp lo tienen. Sí, pásame tu correo y yo le comparto a Wendell y para que tenga el enlace. Bueno, sin agregar, 1.000.000 de gracias nuevamente, deseándote lo mejor. Salude a los Tinoco, ¿verdad? Ojalá pues que la salud, ¿verdad? Que de los afectados actualmente, pues de alguna forma pues sea llevadera, ¿verdad? Dentro de lo que cabe y dentro de lo que sea posible. Un abrazo a ambos de parte mía, ¿verdad? Los recuerdo con mucho cariño. Y pues lo mejor para ti. Muchas gracias, Gabriela. Gracias, Raúl.
Chao, nos vemos. Bye, Gaby. Bye. Encantado. Igual.